Ideal. Un refrigerador usa refrigerante 134A como fluido de trabajo y opera en un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor entre 0.12 megapascales y 0.7 megapascales. El flujo másico del refrigerante es 0.05 kilogramos segundos. Muestre el ciclo en un diagrama temperatura-entropía con respecto a las líneas de saturación. Determine la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, la entrada de potencia al compresor, la tasa de rechazo de calor al entorno y el coeficiente de desempeño. Entonces, primero que nada vamos a realizar el diagrama temperatura-entropía con respecto a sus líneas de saturación. Para un diagrama temperatura-entropía vamos a colocar la escala de temperaturas en una línea en vertical. Eso sería representar nuestra escala de temperaturas. En una línea horizontal pondríamos lo que es la entropía. Y la curva característica del ciclo, bueno, del gas refrigerante, lo vamos a representar con una curva. Así más o menos. Sobre esta curva vamos a trazar lo que vendría siendo las líneas de presiones, presión baja y presión alta del ciclo. Ahí más o menos tendríamos la presión en baja, es decir, los 0.12 megapascales. Y su línea horizontal con respecto a su saturación para gas saturado y líquido saturado. A esta altura más o menos vamos a colocar lo que es la línea o la alta presión de 0.7 megapascales. Entonces aquí tenemos 0.12 megapascales. Aquí tendríamos 0.7 megapascales. El ejercicio nos dice que tenemos un sistema que trabaja en un ciclo ideal de refrigeración, lo cual quiere decir que en este punto tendríamos el gas saturado a la entrada del compresor. Ese gas saturado al entrar al compresor pues aumenta la presión y por efecto de la compresión se aumenta la temperatura. En un ciclo ideal pues la entropía del punto 1 sería igual a la entropía del punto 2, es decir, la entropía a la entrada del compresor es igual a la entropía a la salida del compresor. Después de ahí pasaría a lo que es el condensador, donde ese gas refrigerante sobrecalentado pasaría a un fluido saturado. Posteriormente pasa a través de la válvula de expansión y el descenso en la presión provoca un descenso en la temperatura. En un ciclo ideal tendríamos que la entropía del punto 3 sería igual a la entropía del punto 4. Aquí tendríamos el punto 1, el punto número 2, salida del compresor, punto número 3, que es la salida del condensador, punto número 4, que sería la entrada del evaporador. A través del evaporador se absorbe el calor del espacio refrigerado. Del punto 1 al punto 2 aumenta la presión, que es ahí donde trabaja el compresor. Del punto 2 al 3 se rechaza calor al ambiente gracias a lo que es el condensador. Entonces así quedaría nuestro diagrama temperatura-entropía, donde la escala vertical es la temperatura, la horizontal la entropía.
Ahora sí. Entonces, en el estado 1 tenemos que es un gas saturado a 0.12 megapascales. Así que la entalpía en el punto 1 sería igual a la entalpía del gas que se encuentra saturado al valor de presión. Como en la tabla, si nos fijamos aquí en el lado derecho, viene dado la presión en kilos pascales. 0.12 megapascales equivalen a 120 kilos pascales. Entonces nos vamos a la tabla y revisamos a ese valor de presión. Aquí la tabla ya la tengo recortada, únicamente el valor que vamos a utilizar, que sería a esta línea de acá, que básicamente nos dice que a 120 kilopascales, esa sería la línea horizontal de la tabla. Y aquí tenemos que para vapor saturado es esta columna de acá. Así que vapor saturado al valor de 120 kilopascales, lo que es la entalpía, es de 236.97 y está en kilojoules por cada kilogramo. Entonces anotamos que son 236.97 en kilojoules por cada kilogramo. En ese mismo punto buscamos la entropía. La entropía del punto 1 es igual a la entropía ciclo ideal, entonces gas saturado a 120 kilopascales. Que será igual, nos vamos igual a la misma tabla a buscar la entropía del gas saturado. Para esto nos vamos a la última columna, vapor saturado, ese es subíndice G, que es la entropía, que se mide en kilojoules por cada kilogramo multiplicado por Kelvin, que son 0.94779. Entonces tenemos 0.94779 en kilojoules por cada kilogramo Kelvin. Teniendo lo que es la entalpía 1 y entropía 1, pasaríamos a calcular la entalpía en el punto 2. Ciclo ideal de refrigeración, eso nos quiere decir que la entropía del punto 2 sería igual a la entropía del punto 1, que la hemos calculado y es, bueno, extraído de la tabla, 0.94779 kilojoules por cada kilogramo Kelvin. Y tendríamos también como dato lo que es la presión. La presión del punto 2 es igual a 0.7 megapascales. Y como estamos en la zona, ahora sí que por encima de la temperatura de saturación, recuerden que sobre la curva es presión y su respectiva temperatura de saturación. El punto 2 se encuentra por encima, lo que decimos que es un gas o vapor sobrecalentado. Así que nos vamos a la tabla de sobrecalentado a 0.7 megapascales. Y aquí en la tabla nos encontramos que no hay un valor exacto para lo que es nuestra entropía. Aquí en la tabla podemos encontrar volumen específico, energía interna, entalpía y nuestro valor, entropía, que estaría entre estos dos, mayor a 0.93 y menor a 0.96. Entonces aquí nos tocará hacer una interpolación de esos datos para poder
conocer la entropía, perdón, la entalpía del punto 2. Entonces de esa tabla tomamos los valores .268 .45. A ese valor de entalpía se tiene 0.9313 como su valor de entropía. El valor de entalpía 2 que buscamos y el segundo punto de referencia que vamos a utilizar es que a 278.57 se tienen 0.9641. Como dato de entrada tendríamos el valor de entropía número 1, que es la misma que la entropía número 2, los 0.94779. Y con esos datos vamos a utilizar la fórmula de interpolación para determinar cuánto es la entalpía del punto 2. La fórmula ya despejada dice Y igual a Y2 menos Y1 dividido X sub 2 menos X sub 1. Esto lo multiplicaríamos por X menos X1 más el valor de Y sub 1. El punto 1 sería el valor anterior, el punto 2, X2, Y2, el valor inmediato superior. Y y X serían nuestros valores de referencia. Y el que buscamos, X el valor con el que vamos a buscar a Y sub 2. De esta manera tendríamos que Y es la entalpía 2 igual, perdón, entalpía que buscamos, simplemente H, que básicamente pues sería el valor de entalpía 2. Tenemos entonces que Y2 sería 278.57 menos 268.45 dividido 0.9641 menos 0.9313. Esto lo vamos a multiplicar 0.94779 menos 0.9313 y le vamos a sumar 268.45. Está. De aquí directamente lo colocamos en la calculadora y el valor que nos dé será la entalpía número 2 o la entalpía del punto 2. H sub 2 es igual a 273.5378 en kilojoules, kilogramos. Las letras, vamos a corregir un poco. Tamaño 16, a ver, ahí está. Entonces, teniendo la entalpía número 2, pasaríamos a la entalpía del punto 3
En el punto 3 regresamos a que está a 0.7 megapascales, aquí podemos ver la línea, y se encontraría del lado de líquido saturado. Así que la entalpía número 3 sería igual a la entalpía que tenga el fluido saturado a 0.7 megapascales, es decir, 700 kilos pascales. Así que nos vamos a la tabla de presión, a la tabla de saturados, tabla de presión, y buscamos a 700 kilos, que igual aquí ya la tengo recortada la tabla. ¿Qué sería esto? Entonces, en la de líquido saturado, estaría acá, tiene 88.82. Entonces serían 88.82 kilojoules por cada kilogramo. Y a través de la válvula de expansión del punto 3 al punto 4, pues directamente el sistema no gana ni pierde calor. Así que H4, la entalpía del punto 4, será igual a la entalpía del punto 3. Es decir, los mismos 88.82 kilojoules por cada kilogramo. Entonces, teniendo la entalpía de los 4 puntos, podemos determinar el calor del espacio refrigerado, es decir, la cantidad de calor que pasa o que se absorbe de ir del punto 4 al punto 1, es decir, a través del evaporador. A eso le vamos a llamar Q subíndice L, que es igual al flujo másico multiplicado por las entalpías, bueno, por la delta del tampía, es decir, el cambio de energía. H final, que sería el punto 1, menos H inicial, que sería el punto 4. Porque el gas entra a través de la válvula de expansión y cuando sale se va hacia el compresor. Sustituimos los datos y tenemos que serían 0.05 multiplicado por la diferencia de entalpías. El punto 1, 236.97. El punto 4, 88.82. Sustituimos en la calculadora y tenemos 7.408 en kilojoules por cada segundo. El trabajo de entrada en el compresor será igual al flujo másico y nuevamente el cambio de entalpía. Final menos inicial. El final sería en el punto 2, es decir, la salida del compresor. Inicial, la entrada del compresor. Nuevamente sustituimos los datos. Flujo másico es el mismo, 0.05. Y la diferencia de entalpías del punto 2, 273.5378 menos, vamos a redondear aquí, 38, menos la entalpía del punto 1, que son 236.97. Para que no ocupe tanto espacio, le quité un decimal ahí. Es 273.538. Sustituimos en la calculadora y tenemos que es 1.828 en kilojoules por cada segundo. Y ahora pasaríamos a lo que es del punto 2 al punto 3. Del punto 2 al 3 es el condensador, es decir, cuando se rechaza calor al entorno, es decir, al exterior. A eso lo vamos a llamar Q subíndice H, que será igual flujo másico
y diferencia de entalpías del punto 3, bueno, punto 2 a punto 3. Entonces, el punto 3 es el final, el punto 2 es el inicial. Sustituimos nuevamente 0.05. El punto 3 que tiene la misma entalpía que el punto 4, 88.82, debido a que está en líquido saturado. Y el punto 2 de 273.538. Y eso es igual. Sustituimos en la calculadora y tendríamos de negativo 9.236 en kilojoules por cada segundo. El hecho que nos salga de negativos significa que el sistema, en este caso el refrigerador, está perdiendo esa energía. Pues esa es la función que tiene el sistema, rechazar energía, rechazar el calor hacia el entorno. La energía que absorbe a través de lo que es el evaporador y se suma con la energía del compresor. Toda esa energía que está entrando pues tiene que salir para poder seguir refrigerando el sistema. Ahora, con su coeficiente de desempeño de refrigeración, directamente sería la cantidad de energía que directamente podemos retirar. En este caso serían los 7.408 con respecto a la cantidad de energía que se tiene que suministrar, 1.802. Esto sería adimensional, ya que ambas unidades son kilojoules segundos entre kilojoules segundos. Total de 4.05